Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Hermanos, hoy vamos a hablar de cómo sacar a nuestros hijos de vicios, drogas y otras adicciones. Primero, una oración al Espíritu Santo dada por las almas del purgatorio a María Sigma. Espíritu Santo, tú, Espíritu de la verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad, que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Hermanos, ¿qué hacer para sacar a nuestros hijos de vicios, drogas y otras adicciones? Es un problema que muchas veces nos angustia, pero tenemos buenas noticias. Los padres nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo, mi hija deje un vicio, una droga, una adicción? El gran poder que Dios ha dado a los padres para proteger a sus hijos. Dice el padre Carlos Santillán en su conferencia grabada en YouTube, Cómo proteger a tu familia, se quedarían asombrados del gran poder que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos. Dios nos ha dado todo el poder sobre nuestros hijos. No debería haber ningún niño, ninguna niña con problemas, porque ustedes los padres tienen todo el poder para someter a todas las fuerzas del mal, y no debería haber ningún niño, ninguna niña, jóvenes o jovencitas en problemas, porque la intercesión de los padres, porque la oración de los padres es muy poderosa. Y un ejemplo lo tenemos con Gloria Polo, que tuvo una experiencia en el purgatorio mientras estaba en el hospital moribunda, porque a Gloria Polo le cayó un rayo de camino a la Facultad de Odontología en Bogotá, Colombia, el viernes 5 de mayo del año 1995. Porque se puso a llover torrencialmente. Pues dice Gloria Polo que mientras estaba moribunda, a su vez estaba en el purgatorio. Y Dios, el mismo Dios, le explicó: si no caíste en la prostitución como todas tus amigas, fue porque tu madre me lo pidió a mí y yo no te lo permití. Si no caíste en la prostitución como todas tus amigas, fue porque tu madre me lo pidió, tu mamá me lo pidió y yo no te lo permití. Si no caíste en drogas cuando te las ofrecían, fue por la oración de tu mamá, por la oración de tu madre, que me lo pidió a mí y yo no te lo permití. Dice Gloria Polo, y así fue. Yo, con el único hombre que llegué a tener relación, fue solamente con mi marido, y nunca llegué a tomar drogas.
Citemos lo importante que es que nuestros hijos digan que sí en el momento en el que nosotros estamos haciendo las oraciones de intercesión por ellos. Podemos estar orando por nuestros hijos para que se conviertan o para que dejen un pecado, una adicción, una droga, etc., y no ver resultados. Al respecto, hay que recordar lo importante que es que nuestros hijos digan sí en el momento nosotros estamos haciendo las oraciones de intercesión por ellos. Por tanto, hasta que nuestro hijo diga que sí, tenemos que estar perseverando en la oración. Recordemos cuando el leproso le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo: quiero. Y quedó sanado el leproso de inmediato. Necesitamos, pues, una sola palabra y quedamos sanados. El Señor ya sabrá cómo darnos esa palabra. Él tiene muchas formas de darnos esa palabra. Por eso es importante en ese mismo momento en que Jesús te lo dice, que tú le digas a Jesús que sí. Es decir, es importante que en el momento tú estás orando por tu hijo, por tu hija, él o ella diga en ese momento: sí, voy a dejarlo, voy a cambiar, voy a dejar el vicio, la droga, lo que sea. También es importante, si puede ser, hablar con tu hijo, con tu hija, para que trabaje el deseo de salir del pecado. Pero esto ya es un poco más complicado a veces, pidiendo tu hijo mismo, tu hija misma, la gracia de querer dejar el pecado, el vicio, la droga o la adicción. ¿Cómo debe estar nuestra alma para pedir a Dios? Sabemos que Dios es el creador de lo visible y de lo invisible, y por tanto puede acceder a nuestra petición cuando Él quiera. No obstante, hay que recordar que para pedir a Dios lo mejor es que el que pide lleve una vida como le gusta a Dios. Es decir, hay que estar, si es posible, en gracia de Dios. Y esto lo dice el Evangelio de San Juan, en capítulo 15, 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Por tanto, estar en gracia de Dios es muy importante. Cumplir los mandamientos de Dios para después nosotros pedirle a Él es muy importante. Eso requiere que hayamos confesado todos nuestros pecados y que asistamos a misa y que comulguemos al menos los días de obligado precepto. Podemos obtener también más gracias de Dios si además de confesarnos y de asistir a misa, oramos a diario, evitamos malas compañías, evitamos las ocasiones de pecar, leemos o escuchamos libros religiosos de santos, leemos el Evangelio de cada día, lo meditamos, tomamos notas del Evangelio, etc. También es importante saber que en los periodos de Cuaresma y de Semana Santa son tiempos muy propicios para pedir cambios en las personas. Entonces, resumimos con un ejemplo aplicado a nuestro mundo. Si para ir a pedir, por ejemplo, al alcalde de mi ciudad, yo me presento limpio, con la ropa limpia, el cuerpo limpio, porque deseo causar un agradable efecto a mi alcalde para que me conceda lo que pido, pues de igual modo, para pedir a Dios tenemos que caer en la cuenta que tenemos que presentarnos con el alma limpia.
es decir, tener nuestra alma lo más limpia posible, que es lo que a Dios le gusta ver en nosotros. Oraciones que pueden hacer los padres por sus hijos, si es posible en la iglesia delante del sagrario, o mejor delante del Santísimo expuesto, o si no puede ser de otro modo, pues se hacen en casa. Vamos a ver cómo pedir a Dios para sacar a nuestros hijos de un vicio, de una droga, de una adicción, con oraciones que haremos nosotros los padres, ya que nuestros hijos no nos escuchan, no quieren rezar, no nos hacen caso. El padre Carlos Santillán, en su conferencia Cómo proteger a tu familia, que está grabada en YouTube, dice: un padre, una madre que desea que un hijo abandone un vicio, una droga, una adicción, puede hacer estas oraciones que se presentan a continuación y se pueden hacer en nuestra casa, pero siempre que sea posible, mejor rezarlas delante del sagrario, delante del Santísimo expuesto. Se van a entregar las oraciones de modo que, quitando la voz del móvil, estas avanzan lentamente para poderlas rezar. Si queremos sellar los pensamientos de mi hijo, hija, sobre un vicio, una droga, una adicción X, la que sea, decir el nombre, hay que hacer esta oración. Oración 1. Reclamo el Santo Crisma de cuando mi hijo, hija, fue bautizado o bautizada, y con este Santo Crisma sello sus pensamientos sobre el vicio, la droga, la adicción X, decir el nombre. Reclamo el Santo Crisma de cuando mi hijo, mi hija fue bautizado, bautizada, y con este Santo Crisma sello sus pensamientos sobre el vicio, la droga, la adicción X, decir el nombre. Oración que fue dada por el padre Carlos Santillán. El Santo Crisma es el aceite que se usó en el bautismo de tu hijo. Dice el padre Carlos Santillán que al hacer esta oración a nuestros hijos, lo bloqueas. La mamá o el papá que hace la oración bloquea a su hijo, bloquea el pensamiento de nuestro hijo acerca de ese vicio, esa droga, esa adicción, y para en seco en ese momento al sellar los pensamientos del hijo, porque aunque piense mal nuestro hijo, nuestra hija, ya no podrá pensar con la misma libertad acerca de ese vicio, esa droga, esa adicción. Es importante, en lugar de decir hijo, hija, decir su nombre. Muchas veces nuestro hijo, nuestra hija han caído en ese vicio, esa droga, esa adicción por heridas que tuvieron en el pasado. Oración segunda, para sellar las heridas que han llevado a que mi hijo, mi hija, haya caído en ese vicio, esa droga, esa adicción. Oración 2. Queden sellados los pensamientos y las heridas del corazón de mi hijo, de mi hija, que le inclinan al mal. Queden sellados los pensamientos y las heridas del corazón de mi hijo, de mi hija, que le inclinan al mal. Cuando decimos hijo o hija, mejor decir el nombre. Dice el padre Carlos Santillán que el enemigo, para que pueda empujarnos al mal, necesita las heridas de nuestro corazón, y por eso decimos sella las heridas del corazón.
para que el enemigo no pueda manipular nuestras heridas. Las heridas, no puede manipular las heridas de nuestros hijos. En este caso, las heridas que tenemos en nuestro corazón las tenemos que sanar, porque no se inclinan al mal. La mejor sanación de heridas se consigue delante del Sagrario, delante del Santísimo, expuesto y haciendo todos los días por lo menos media hora durante los días que sea necesario hasta sanar. En el caso nuestro, como somos nosotros los que estamos orando por nuestros hijos, no tenemos más remedio que ser nosotros los que vamos delante del Santísimo y le pedimos que sane las heridas, que selle las heridas del corazón de nuestros hijos. Oración tercera, para cuando nuestro hijo o hija no colabora en dejar el vicio, la droga, la adicción, y pedimos ayuda a San Miguel Arcángel. Oración tercera. Pido a San Miguel que con su espada le toque los ojos a mi hijo, a mi hija, y rompa toda manipulación espiritual o de sus amigos o amigas sobre él o sobre ella. Pido a San Miguel que con su espada le toque los ojos a mi hijo, a mi hija, y rompa toda manipulación espiritual o de sus amigos sobre él o sobre ella. Es importante decir el nombre. La mamá o el papá, dice el padre Carlos Santillán, con su autoridad le están dando permiso a San Miguel de actuar sobre ese joven que no está colaborando para dejar un vicio, una droga, una adicción, y San Miguel extiende su espada y despedaza todo lo que es la ceguera y el hijo empieza a ver la realidad. Como estamos pidiendo a San Miguel su ayuda, es importante que también recemos diariamente la coronilla a San Miguel Arcángel. Esta coronilla fue revelada en Portugal a la sierva de Dios Antonia de Astónaco, aproximadamente en el año 1750. El arcángel le dijo a la religiosa que deseaba ser honrado mediante la recitación de esta coronilla, a través de la cual se invoca la intercesión de San Miguel y del coro celestial correspondiente. El Papa Pío IX, el 8 de agosto de 1851, reconoció estas oraciones y concedió indulgencias por rezarlas. Esta oración es potente para conseguir que nuestro hijo o hija tenga dificultades para acercarse a ese vicio, a esa droga, a esa adicción. Oración cuarta, para que resulte pesado y doloroso a nuestro hijo, a nuestra hija, decir el nombre de él, de ella, acercarse a ese vicio, a esa droga, a esa adicción, decir el nombre del vicio, de la droga o de la adicción. Para que resulte pesado y doloroso a nuestro hijo o hija acercarse a ese vicio, a esa droga, a esa adicción. Oración 4 dice: Señor, el amor a tu nombre, el amor hacia ti y mi dolor me han traído a tu presencia, donde yo encuentro descanso, porque eres bueno, pero hoy estoy aquí por el dolor de ver a mi hijo decir el nombre. Acercarse a lo que lo puede alejar de ti, acercarse a decir el nombre de ese vicio, esa droga, esa adicción, y tú no mereces ser traicionado. Si es verdad lo que presiento, te pido que por amor a tu nombre pongas obstáculo sobre su camino, pongas obstáculo en el camino hacia ese vicio, droga, adicción, decir el nombre del mal, como lo pusiste a los soldados del faraón en el mar Rojo, para que no pudieran alcanzar a tu pueblo.
y te suplico que extiendas sobre los planes y proyectos de mi hijo, de mi hija, decir el nombre, el camino que recorriste hacia el Calvario, y le resulte pesado y doloroso desviar su corazón del tuyo, y le resulte pesado y doloroso acercarse a ese vicio, droga, adicción, decir el nombre. Oración 5 para pedir al ángel de la guarda de nuestro hijo, de nuestra hija, su ayuda. Y vamos a dar dos oraciones, primero una corta y después otra más larga. Oración 5. Ángel de la guarda de mi hijo, de mi hija, te pido, infundas en su corazón, decir el nombre, el santo temor de Dios. Ángel de la guarda de mi hijo, de mi hija, te pido que infundas en su corazón el santo temor de Dios. Dicho de manera rápida, el santo temor de Dios es que nuestro hijo, nuestra hija tenga temor a ofender a Dios. Que nuestro hijo, nuestra hija tenga respeto a Dios. Que nuestro hijo o hija sienta que debe servir a Dios, que tenga temor al pecado y al infierno. Esto es el santo temor de Dios. Y se puede reforzar esta petición con una oración dada por el padre Yeslan en su libro Para liberar y sanar, consejos, oraciones de liberación y sanación, que dice: Ángel Santo, tú eres el guardián de mi hijo, de mi hija, su tutor y su maestro, su guía y su defensor, su sabio consejero y su fiel amigo. Tú estás encomendado a mi hijo, a mi hija, por la bondad del Señor, desde el día del nacimiento de mi hijo hasta la última hora de su vida. ¿Qué respeto te debo tú que estás siempre a su lado allí donde vaya? Con cuánto reconocimiento he de agradecerte el amor que le tienes. Qué confianza ilimitada me da el saber que eres su ayuda y su defensor. Santo ángel, enséñale, corrígele, guárdale y guíale por el camino recto y seguro de la ciudad santa de Dios. No permitas que haga nada que ofenda tu santidad y tu pureza, y presenta mis deseos al Señor y ofrécele mis oraciones. Muéstrale al Señor las miserias de mi hijo, hija, y hazle saber a mi hijo, hija, desde la infinita bondad de nuestro Señor y por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, cómo alcanzar la sanación de esos vicios, drogas y adicciones. Vigila a mi hijo y hija cuando está descansando. Sostén a mi hijo cuando está cansado. Sujétalo, sujétala cuando va a caer. Levántale cuando ha caído, indícale el camino cuando está perdido, perdida, devuélvele el valor cuando está extraviado, ilumínale cuando no ve, defiéndele cuando es atacado, atacada por el maligno, y especialmente en el último día de su vida, sé su escudo contra el demonio. Con tu defensa y tu conducta, ayúdale a entrar por fin en la morada radiante, donde eternamente podrá expresarte su agradecimiento y glorificar contigo al Señor Dios y a la Virgen María, reina de mi hijo, hija y reina tuya. Así sea. Ángel de Dios, tú a quien has sido confiado, mi hijo o mi hija, por la bondad divina, ilumina hoy a mi hijo, hija, protégelo, protégela, dirígelo, gobiérnale. Amén. Oración sexta para cegar la fuerza del mal que rodea a nuestro hijo, hija, y no haga el mal, dada por el padre Carlos Santillán. Oración sexta.
Madre Santísima, derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre mi hijo, hija y sobre el mundo entero. Madre Santísima, derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre mi hijo, hija y sobre el mundo entero. El efecto de la gracia de la llama de amor es cegar al enemigo de Dios. Si cegamos al enemigo, ¿qué puede hacer un ciego? La mamá, el papá que hace la oración ciega la fuerza del mal que está rodeando a su hijo, a su hija, y a su propio hijo, hija, también lo ciega para que no haga el mal. En lugar de decir hijo, hija, decir mejor su nombre. Oración séptima. Oración de emergencia capaz de apagar cualquier momento en el que de pronto todo se nos complica. Dada por el Padre Carlos Santillán. Oración séptima. Padre Celestial, yo te ofrezco todo el amor que mi hijo, mi hija te niega, y te adoro por lo que él o ella no te adora, y te alabo por lo que él o ella no te alaba, y con la autoridad que me has dado sobre él o sobre ella, te suplico irrumpas en su vida en este momento y no le permitas ni a él o ella ni a los que le rodean hacer su voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre, en ti y en mi hijo, hija, como se hace en el cielo. Dice el Padre Carlos Santillán que le estamos dando permiso al cielo para irrumpir en la vida de nuestro hijo, hija. Y esto es una oración de emergencia, capaz de apagar cualquier fuego que el enemigo encienda o trate de encender en torno a nosotros o en las personas que nosotros amamos. Recibirá esa persona una fuerza para decir: no quiero, no me gusta esto, ya no aguanto este ambiente, y el Señor lo sacará de ese ambiente. Y aunque el hijo, hija se enterca, se pone dura, nunca podrá hacer ni la mitad de lo que iba a hacer. Para finalizar, nos queda el arma más letal contra los vicios, drogas y adicciones. El rosario ofrecido para que nuestros hijos abandonen los vicios, drogas y adicciones. El ayuno ofrecido por nuestros hijos y consagrar nuestros hijos a la Virgen María, y quien reza que lleve una vida en gracia de Dios lo más posible. El 27 de octubre del año 1988, la Virgen dijo en Medjugorje: orad siempre, orad más, orad con el Santo Rosario. Con la oración podéis alcanzar todo del Señor. Con la oración podéis alcanzar todo del Señor. Con la oración hecha conmigo, vuestra Madre Celeste, podéis obtener el gran don del cambio de los corazones y de la conversión. Con el rosario es verdad que se obtiene cambios en las personas, conversiones, se dejan vicios. Lo único que hay que hacer es perseverar. No es un rosario ni 2 ni 3, hay que hacer el rosario, si es posible, todos los días y ofrecerlo por nuestros hijos. Y ahí, con el tiempo, se verán cambios. Y si no se ven cambios durante nuestra vida, tampoco pasa nada, porque al final esas oraciones están ahí y le van a llegar a nuestro hijo.
casos y ejemplos hay, pero no vamos a entrar ahora. Recordemos que rezando el rosario se han conseguido grandísimas hazañas y muchas gracias. Citemos 3 hazañas famosas. La primera hazaña es que se ganó en el año 1571 la batalla de Lepanto, cerca de Grecia, evitando con ello que los musulmanes invadieran Europa, y todo esto siendo que el ejército cristiano era muy inferior al ejército musulmán. Por ello, en las letanías a la Virgen decimos: María, auxilio de los cristianos. Antes de la batalla, los soldados escucharon misa, comulgaron y rezaron el rosario. Y además, el Papa estaba también rezando el rosario para ganar aquella batalla. Hazaña 2 fue que en el año 1585 el tercio español ganó la batalla de Empel en los Países Bajos. Durante la guerra de los 80 años, en la cual el ejército español el 7 de diciembre del año 1585 estaba rodeado y le pidieron que se rindiera porque se encontraba en condiciones muy adversas. La última noche, un soldado español, cavando una trinchera, encontró una tabla flamenca de la Inmaculada Concepción y se encomendaron a la Virgen y consiguieron vencer al ejército que los asediaba. La gesta del tercio español fue tal que su victoria fue considerada como un milagro por los altos cargos y la proclamaron patrona de los tercios españoles, que es la actual Infantería de España. Se celebra el 8 de diciembre. O sea, cuando oímos que la Virgen es patrona de la Infantería, es por haber ganado esta batalla. La hazaña 3 es que se consiguió que no llegara la guerra de los Balcanes y que no bombardearan los aviones la pequeña ciudad de Medjugorje, siendo que el frente de la guerra estaba tan solo a 20 kilómetros en la ciudad de Mostar. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca